elaboráramos un tratado que fuera una especie de anatomía espiritual y describiera cuál es cada una de las partes que utilizamos o los miembros que usamos para honrar a Dios, nos veríamos obligados a incluir la lengua como uno de los miembros más importantes. No es en vano que el Nuevo Testamento incluya en la carta de Santiago al menos un capítulo que es un tratado de la lengua. El potencial tan peligroso, tan grande que ésta tiene para causar daño, así como la capacidad que la lengua tiene para ser una fuente de la que salgan aguas dulces. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos dijo que vamos a dar cuenta en el día del juicio por cada palabra ociosa que hayamos dicho. Es por esto que como cristianos reconocemos el peso, la gravedad que nuestras palabras tienen. Mucho más como hemos estado viendo en el caso de los juramentos, en los que estamos poniendo a Dios por testigo de si lo que estamos diciendo es verdadero o falso. Imagínense que hubiéramos vivido en un reino en la Europa medieval y que por la combinación de algunas circunstancias el emperador nos llamara para dar cuenta de algún hecho bajo juramento. ¿Cómo nos sentiríamos en ese momento estando delante de la presencia del emperador, por cuya palabra podemos vivir o podemos morir por haber dicho una mentira o ser partícipes de una traición? Diríamos solamente la verdad y, como dicen en los juicios en Estados Unidos, nada más que la verdad. En el párrafo número 1, hermanos, vimos la definición del juramento. El párrafo número 1 nos hablaba del juramento lícito como una parte de la adoración religiosa y en qué consistía. En el párrafo número 2 vimos la santidad del juramento y lo que implica jurar vana o precipitadamente por el nombre de Dios que es glorioso y temible, como lo describe la confesión. Hemos visto la definición, hemos visto la santidad del juramento. Lo que vamos a ver en esta mañana son dos características más de los juramentos: la solemnidad del juramento, en el párrafo 3, y la sinceridad del juramento, en el párrafo número 4. Dos características más. Repito, vimos la definición, vimos la santidad, vamos a ver la solemnidad del juramento y vamos a ver la sinceridad del juramento. Respectivamente, párrafo número 3 y párrafo número 4. Vamos a dividir primero el párrafo número 3, que está compuesto por dos ideas. En primer lugar, la confesión nos dice que hay que sopesar el juramento y declarar la verdad. Esa es la primera parte. Y la segunda es la consecuencia de los juramentos malos. Nos dice la confesión que a causa de los juramentos precipitados, falsos y vanos, se provoca al Señor y se ha enlutado la tierra. La consecuencia de los juramentos malos. Y en un momento más vamos a ver el párrafo número 4. Empecemos entonces por esto. La confesión nos dice, hablando de la solemnidad del juramento, que hay que sopesar este acto y en ese momento declarar la verdad. Dice la confesión así: todo aquel que preste un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar debidamente el peso de un acto tan solemne y no debe afirmar en ello nada más que lo que sabe es la verdad. Tenemos aquí la circunstancia: un juramento justificado por la palabra de Dios. Es claro, según la confesión nos lo ha presentado, que no vamos a ir por la vida haciendo juramentos a diestra y siniestra, sino que va a haber ciertas ocasiones o momentos. El párrafo anterior nos hablaba de cuando una autoridad legítima nos llame a ello. Podemos pensar, por ejemplo, en las autoridades civiles en nuestro tiempo, a la hora de celebrar el matrimonio, a la hora de celebrar un contrato, a la hora de ser llamados a testificar en algún juicio de algo de lo que hayamos sido testigos. En esas ocasiones
Tenemos juramentos justificados por la palabra de Dios. ¿Y qué hay que hacer en ese momento? Hay que sopesar el juramento. ¿Cómo podemos entender bien el peso de un acto tan solemne? Porque no queremos hacer esto de forma precipitada, falsa o vana. Hay que recordar lo que nuestro hermano Guillermo nos explicó en el párrafo 1. Decir la verdad en un acto público y bajo juramento es un acto de adoración religiosa. Porque ¿qué es lo que estamos diciendo, hermanos? Que por encima de cualquier juez humano, de cualquier árbitro que pueda existir en esta tierra para juzgar si algo es verdad o no, por encima de todas las autoridades está Dios. Y Él es el juez de toda la tierra. Él pesa como en una balanza todos nuestros actos. Y Él puede decir fehacientemente, esto es verdad y esto es mentira. Porque Él conoce los corazones de todos los hombres. Eso es lo que está de por medio. En el momento en que estamos haciendo un juramento justificado por la palabra de Dios, haciéndolo de forma correcta, estamos adorando a Dios. Es llamar a Dios como testigo y juez. Un testigo y juez que es absolutamente imparcial y perfectamente justo. Lo que hace de Dios un juez temible. Pero no solo hay que sopesar el juramento. Una vez que hemos hecho esto, que hemos pensado el acto tan grande, tan solemne que vamos a celebrar, lo siguiente es declarar la verdad con nuestros labios, hablar solamente lo que sabemos que es verdad. Nos dice la confesión, no debe afirmar en ello nada más que lo que sabe es la verdad. El que jura entonces tiene que limitarse a afirmar solo lo que sabe que es verdad, las cosas que vio, las cosas que oyó, de las cosas de las que está seguro. ¿Y qué pasa si no está seguro de algo? Pues debe decirlo. De esto no estoy seguro. De esto sí, de esto también. De ahí la frase, de nuevo, jura decir la verdad y nada más que la verdad. Pero ¿cuál es el problema ahora con los juramentos malos? La confesión nos habla de juramentos precipitados, juramentos que se celebran a la ligera, juramentos falsos en los que en lugar de declarar la verdad se dice una mentira, y juramentos vanos. ¿Cuál es la consecuencia de hacer eso, hermanos? Nos dice la confesión que de esa forma se provoca al Señor y a causa de estos se ha enlutado la tierra. ¿Qué pasa con los juramentos malos? Viene una consecuencia, viene un juicio, según nos lo presenta la confesión. ¿Cómo sabemos si un juramento es malo? Porque carece de solemnidad o de sinceridad. Los juramentos claramente no son para cualquier situación, mucho menos para hablar con una mentira. Ahora, esta declaración en el párrafo nos ayuda a entender un poco más de cómo los redactores de la confesión pensarían en lo que estaba pasando en Inglaterra en ese momento. La vida para las personas en el siglo XVII, cuando fue redactada nuestra confesión, no era sencilla. Había muchos problemas, había muertes, había conspiraciones, había tramas políticas, incluso dentro de la cristiandad había grandes diferencias. ¿Y cómo entendían ellos los juicios que estaban cayendo sobre Inglaterra? Las plagas, por ejemplo, el gran incendio que hubo en 1666 y otros eventos catastróficos. Ellos decían que parte de lo que había ocasionado eso eran los juramentos precipitados, falsos y vanos. O sea que lo que hacía la nación como un todo, porque se decía una nación cristiana, tenía una consecuencia. Había juicios. ¿De dónde sacaron ellos esta idea? Vayamos por favor, hermanos, al libro de Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19, versículo 12.
Levítico 19 nos presenta todo un código de santidad, de justicia, y nos dice, entre esas instrucciones, el versículo 12, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Qué nos presenta el libro de Levítico? Las instrucciones para que el pueblo de Israel pudiera adorar correctamente a Dios y vivir en la tierra que Dios le iba a señalar al pueblo, una tierra en la que fluía leche y miel. Pero como condición, Dios había dicho en el Antiguo Testamento que si el pueblo no vivía o no permanecía en esa obediencia, así como la tierra había vomitado a sus moradores antes que ellos, los cananitas, así iba a ocurrir también con Israel, e iban a ser expulsados de esa tierra. ¿Qué veían nuestros hermanos que redactaron la confesión en esta instrucción? Que el jurar de manera falsa, profanando el nombre del Señor, no iba a permanecer en impunidad. Dios iba a visitar la tierra con sus juicios, como lo hizo una vez en el Antiguo Testamento. Además de ese texto, la confesión nos cita Jeremías capítulo 23, versículo 10. Jeremías 23, 10. Que nos dice lo siguiente: porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. ¿De qué está hablando Jeremías? Las consecuencias que venían porque los falsos profetas habían anunciado un mensaje muy distinto al que Dios tenía para el pueblo. Vean por favor allí mismo el versículo 7, en donde el Señor promete esto. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Cuando alguien decía vive Jehová, estaba haciendo un juramento. ¿Y cuál era el problema? Que los falsos profetas hacían juramento para después declarar una mentira. Vive Jehová, se jactaban, ¿verdad?, en lo que Dios había hecho sacando al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, pero inmediatamente después declaraban una mentira. Y el Señor dice por medio del profeta Jeremías que iba a llegar un momento en el que iban a declarar una obra nueva. Dios iba a hacer algo diferente. Y entre esas cosas iba a venir un juicio para la tierra en aquel tiempo. Parte de la causa, otra vez, juramentos de los falsos profetas que eran vanos, que eran falsos. Eso tiene que ver entonces, hermanos, con la solemnidad de un juramento. Sopesar lo que estamos haciendo y en ese momento declarar la verdad. Pero ahora pasamos al párrafo número 4, que nos dice con qué palabras o de qué forma debemos presentar la declaración en ese momento. El párrafo 4 nos habla de la sinceridad del juramento. Y vamos a leerlo otra vez. Nos dice: un juramento debe prestarse usando el significado claro y común de las palabras, sin equívocos ni reservas mentales. Esto es muy sencillo, hermanos. Si ustedes han conocido a una persona que sea muy mentirosa, van a encontrar esta característica. Por más que ustedes se acuerden de las palabras que esa persona dijo y se las repitan, oye fulanito, pero es que tú dijiste esto y esto y esto. Sí, pero eso no es lo que quise decir.
Lo que quise decir era esto y esto y esto. No sé si ustedes recuerdan, en el tiempo del expresidente Vicente Fox, el presidente decía algo e inmediatamente después salía su vocero y decía, a ver, vamos a aclarar aquí, lo que el presidente quiso decir fue tal y tal y tal. ¿Por qué? Porque había dañado tanto, ¿verdad?, su imagen pública por no ser muy hábil para hablar, por no cuidar las palabras, que el vocero después, para intentar tapar al presidente, tenía que tratar de corregir lo que había dicho y buscarle, ¿verdad?, otro sentido a las palabras, cambiarlas de orden como pudiera, ¿verdad? Esa era su chamba, hacer ver bien al presidente y él decir algo con lo que quedaran bien. Algo así pasa, hermanos, cuando no se busca la sinceridad en el juramento. La sinceridad en un juramento incluye dos cosas: una forma externa, las palabras que se utilizan, pero también una forma interna, qué es lo que la persona está pensando en ese momento. ¿Cuál es la forma externa? Hay que usar el significado claro y común de las palabras, nos dice la confesión. Al hacer un juramento, entonces, hay que hablar con un lenguaje simple y llano. Y como he dicho, quizás una buena forma de entender esto es contrastando lo que la confesión dice con lo que vemos en los políticos modernos o incluso con lo que veríamos en la publicidad de nuestros tiempos. Por ejemplo, cuando vemos una promoción que nos dice, llévate uno gratis en la compra de 2, ¿verdad? Y es un anuncio así bien grande. Pero resulta que viene un asterisco al final del anuncio. Y el asterisco nos manda a la parte de abajo, que tiene unas letras que es imposible leer cuando uno va pasando en la calle, ¿no? ¿Y qué dicen esas letras? Aplican restricciones. Y hay como 5 renglones de todas las restricciones que tiene esa promoción. ¿Cuál es el chiste? Hay que jalar al cliente, ¿verdad?, con esa publicidad. Y ya después, si se pelea con la compañía, con los de Movistar, ¿verdad?, porque no cumplieron las condiciones, pues ya entonces la compañía le lee las letras chiquitas. Es que lo que quisimos decir fue que era en la compra de esto, pero en tal fecha, a tales horas, en tal sucursal, etc., ¿no? Los juramentos no pueden ser así. Necesitan palabras que sean claras, que sean comunes, que sean sencillas. Eso tiene que ver con la forma externa del juramento. Pero también hay una forma interna, nos dice la confesión, sin equívocos ni reservas mentales. Porque alguien podría decir palabras que son claras y sencillas, pero en su mente estar pensando otra cosa, estarse refiriendo a otra cosa que lo que sabe las personas están entendiendo con esas palabras. Se nos cita aquí, hermanos, el Salmo 24, versículo 4. El Salmo 24, versículo 4 nos habla de cuáles son las características del varón que puede subir al monte del Señor, que puede estar en su lugar santo. Nos dice el versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón. ¿De dónde creen que sacó nuestro Señor Jesucristo la idea en las bienaventuranzas? Los limpios de corazón son los que verán a Dios. Salmo 24, entre otras referencias. Pero continúa diciendo el Salmo, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Otra vez, se puede jurar, se pueden decir palabras claras, pero en realidad lo que se está haciendo allí es una mentira. Dios aborrece esto y ama la justicia, ama la verdad, ama que se declare lo que es cierto. En un juramento, entonces, hermanos, no debe de existir ninguna duda de lo que la persona dijo, la forma externa, o de lo que quiso decir.
de cuál fue la intención de lo que estaba diciendo. Eso es la forma interna. Repito otra vez, hemos visto la solemnidad del juramento en el párrafo número 3, el peso que tiene ese acto tan solemne, y en el párrafo número 4 hemos visto la manera en la que ha de realizarse, la sinceridad del juramento, en su forma externa y en su forma interna. Permítame terminar el estudio con dos aplicaciones que podemos obtener para nuestro provecho de esto que hemos visto. En primer lugar, a partir de esto debemos reprender la mentira en nosotros y en nuestro país. La Escritura nos dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Una de las cosas que hemos estado aprendiendo al analizar este capítulo de los juramentos es que la mentira es aborrecible. De hecho, ¿quién es identificado en las Escrituras con la mentira? Satanás, el padre de mentiras, el autor de las mentiras, de cuyo origen provienen esas cosas que son contrarias a lo que Dios ha hecho, a la forma en la que Dios ha creado la realidad. Pero la verdad le pertenece solo a Dios. Ahora bien, más aborrecible que la mentira es jurar en el nombre de Dios diciendo una mentira. ¿Cuántas personas en este mundo, hermanos, habrán sido afectadas por un falso juramento? ¿Cuántos abogados en este momento están aconsejando a sus clientes a que a la hora del juicio digan mentiras, hagan documentos que son falsos y hagan todo eso bajo un juramento? ¿Cuántas personas habrán sido injustamente encarceladas por algo así? Yo no sé si ustedes llegaron a ver en algún momento el documental de Presunto Culpable, que narraba la historia de un hombre en la Ciudad de México que es detenido arbitrariamente, a quien se le imputan crímenes de los que ni existía un móvil, ni existía una evidencia como para decir que él lo había cometido. Es más, después del examen que habían hecho para ver si este hombre había disparado y matado a otro, no encontraron evidencia. Cuando uno dispara, quedan huellas en sus manos de las sustancias que se desprenden en ese momento. El hombre estaba limpio, no había ninguna evidencia, ni siquiera tenía arma, no había absolutamente nada, pero estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque ahí más o menos se parecía, ¿verdad? Porque la policía iba pasando en esa noche y dijo, pues vamos a agarrar a uno porque no encontramos al asesino. Todo lo que está de por medio, hermanos, para que en nuestro país pasen esas cosas. ¿Cuántas vidas se habrán perdido ya por testimonios falsos? Por personas que juran falsamente, entre ellos los falsos profetas del Antiguo Testamento y las personas en las supuestas iglesias de la prosperidad, que con su boca dicen, el Señor me ha dicho, el Señor ha hablado, y después empiezan a declarar una mentira. ¿Cuántos se habrán enlutado la tierra por autoridades civiles que juran hacer bien, que juran preservar la integridad de los ciudadanos de nuestra patria y hacen lo contrario? Todo eso es aborrecible para Dios y debemos reprenderlo también nosotros. Ahora, en segundo lugar y por último, reconozcamos con esto la sofisticación de nuestro pecado, porque qué hábiles somos para disfrazar una mentira, como si fuera un castillo de arena en el que seguimos construyendo más y más pensando que así le vamos a dar credibilidad a algo. Somos astutos de corazón para hacer lo malo, tanto así que podemos decir algo con nuestros labios y pensar algo muy diferente en nuestro corazón. Hermanos, ya que Dios ama la verdad, amémosla también nosotros y apartémonos de mentira. Que entre otras cosas, como cristianos, podamos ser reconocidos porque vivimos de un modo distinto, porque hablamos la verdad, porque amamos la verdad, porque andamos en ella. Y queremos que otros también vean el valor que ésta tiene para Dios y para nosotros. Amén.